Pues soy Joel Guerrero, el profesor de escritura creativa del Matilde Salvador, y hoy vengo a hablaros un poquito del bloqueo del escritor, ¿vale? Suele pasar mucho que queremos escribir mucho, tendemos a pensar que escribir más es escribir mejor, es ser un mejor escritor, y eso no es así. Hay obras muy cortas, como Di Porrey, que son muy buenas, y hay obras que a lo mejor te puedo coger y son libros así. Ejemplo, Dan Brown, El Código da Vinci. Y eso no quiere decir que sea el mejor libro del mundo, no quiere decir que un libro que tenga 1000 páginas sea el mejor, ¿vale? Entonces, para la gente que quiere ser muy productiva, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo siempre recomiendo para la gente que quiera acostumbrarse a escribir mucho todos los días, es escribir siempre algo. No importa que sea una frase, 50 palabras, 100, a veces escribirás 1000, a veces escribirás 2000, a veces escribirás 10. Pero la regla es escribir algo siempre, todos los días. Eso hace que tu mente se acostumbre a tener que soltar algo siempre, ¿vale? Si ves que no te viene algo, que bueno, que yo creo que siempre viene algo, imagínate que estás en la cama, estoy en la cama, me aburro, pues escribes eso y te vas, ¿vale? Puedes escribir escenas. Muchas veces cuando escribimos una historia, un relato, nos viene lo que viene en 10 capítulos y no lo que tenemos que escribir ahora. ¿Por qué lo tienes que hacer lineal? ¿Por qué no escribir eso primero? Escribe escenas salteadas y luego lo vas juntando, ¿vale? Imaginemos que no te vienen escenas a la cabeza. Tienes ideas. Las ideas se van. Yo aviso, ¿vale? Las ideas se van y de repente dices, ostras, tenía un final súper bueno, pero no me acuerdo. Apúntate todas las ideas que tengas. Si ves que un día no tienes capacidad para escribir, hazte un Word o una libretita con un montón de ideas que te vengan, ¿vale? Que no te vienen ideas. Desarrolla personajes, que son los más importantes de tu novela y de cualquier relato, ¿vale? Un protagonista aburrido hace una novela aburrida, ¿vale? Y hay muchísimas más cosas que puedes hacer, como por ejemplo dibujar. Muchos autores, yo por ejemplo, hago dibujos de mis personajes. Hago dibujos feos y mal, pero no importa, no hace falta que seamos artistas para hacerlo, ¿no? Simplemente coges una hoja y dices, vale, pues voy a dibujar esta escena, voy a dibujar este personaje, y así es como que te sumerges más en tu obra y empiezas a imaginarte a los personajes como si fueran personas más reales, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Revisar lo que ya tenemos escrito. Todos los escritores tenemos algo que ya hemos escrito, ¿no? Entonces, ve a relatos o a obras o a poesías que has escrito con anterioridad, incluso ensayos, y revísalos de nuevo. Puedes incluso reescribirlos. Yo eso es algo que hago mucho. Entro en mi blog, que tengo un montón de relatos escritos ahí, cojo uno, lo leo, no me gusta y pienso, puedo escribirlo mejor, o puedo darle una vuelta y hacerlo distinto y mucho mejor, ¿no? Y se nota la diferencia porque si, por ejemplo, tienes un relato escrito de hace 2 años y lo reescribes, se nota mucho la diferencia, cómo has mejorado. Tener un blog además ayuda a ver tu progresión como escritor, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo, escribe sobre ti. También conviene a veces hacer un diario. No un diario de escritor, sino un diario de ti mismo. Hoy me siento así, o escribir una experiencia que tuviste, o tienes algún tipo de emoción que quieres expresar y no sabes cómo, pues directamente escribe lo que sientes y punto. Eso a veces ayuda mucho cuando tenemos algún tipo de bloqueo que nos impide escribir con normalidad una historia. Quizá hay alguna sensación o sentimiento que tenemos que echar, ¿no? Y ya el truco final, que es lo que tienes que hacer si no puedes escribir, y es leer. Leer es el truco infalible para la gente que tiene un bloqueo de escritor, ¿vale? O falta de productividad. Tienes que leer más libros. Los libros siempre te inspirarán para escribir nuevas novelas.